por estar compartiendo con ustedes junto con mi familia. También les mandan saludos. Y hermanos, la vez pasada entonces estábamos estudiando el 2 Corintios capítulo 4, donde veíamos algunas razones por las que no desmayar y por las que cobrar fuerza, ¿no? El Evangelio, ¿no? Otros necesitan conocer la verdad, ¿no? Un privilegio es el ministerio. Pablo decía, también es el Evangelio, algo que debe motivar nuestra vida, primeramente para la salvación. Si uno no es salvo, Dios lo que quiere a través de su palabra es que seamos salvos. Pero también el Evangelio lo necesitamos cada día. Recordar la cruz, recordar su sacrificio, nos levanta, entonces nos lleva ahora a vivir para Él. En capítulo 5 habla de esto, porque dice que ya en 2 Corintios 5, 14 y 15 dice que si Cristo murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya vivan, para aquel que murió resucitó por ellos. O sea, Cristo dice que vivamos ahora para Él. Entonces, vamos a continuar con el capítulo 6 de 2 Corintios. Saltamos un poco el 5, pero vamos al capítulo 6 y vamos al final del capítulo 6. Pablo hablando de los Corintios, del capítulo 6, Pablo hablando de los Corintios, y él está hablando en cuanto en el versículo 14 dice: no nace en yugo desigual, ¿no? Entonces, antes de comenzar con lo que es el estudio de esta mañana, vemos que Pablo está diciendo uno no puede unirse en yugo desigual. Dice que el compañerismo tiene entonces la justicia con la injusticia, o sea, la rectitud y con aquello que no es recto, lo que no es de Dios, ¿no? La luz con las tinieblas, o Cristo con Belial, ¿no? Cristo con los ídolos, o qué parte del creyente con el incrédulo. Entonces, debemos entender la separación bíblica, ¿no? La doctrina de la separación bíblica para nosotros es tan importante, porque ¿cuál es el propósito de esto? Vamos a ver que dice que Dios, dice que como nuestro Padre, porque dice que somos templo de Dios, como Él dijo, en el versículo 16 al final dice: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, somos templo de Dios, pero también dice el versículo 17, por lo cual, en el capítulo 6, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre. Entonces, en esta mañana vamos a ver a Dios como nuestro Padre, ¿no? Nosotros como nuestros hijos, y como un Padre, ¿no? Un Padre, vamos a ver a Pablo también como Padre hacia sus hijos espirituales en la iglesia de Corintios, y vamos a ver que dice el versículo 18: y seré para vosotros por Padre, dice Dios, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En este contexto, ¿no? Hablando del yugo desigual, ¿no? ¿Cuál es el propósito, ¿no? de entender la doctrina de la separación bíblica? Y es que entendemos que Dios no quiere, ya siendo sus hijos, no quiere que toquemos, dice, aquello que es inmundo. Debemos ser apartados, dice el Señor, dice Él, que entonces que Él es todopoderoso. El versículo 18: seré para vosotros por Padre, vosotros me seréis hijos e hijas. Es interesante que este pasaje está hablando de hijos y hijas, ¿no? Entonces, en general, todo aquel que ha puesto su fe en Cristo ahora es hijo de Dios, es hija de Dios, y Él es tu Padre, dice Él es nuestro Padre, y dice el Señor Todopoderoso, ¿no? Para lo que es imposible para una persona o nuestra mente, entendimiento, para Dios es posible. Y lo que está hablando es que Él quiere que vivamos en santidad. Para muchos, en santidad, para muchos vivir de una manera en la justicia, de una manera correcta delante de Dios, es imposible. Para nosotros puede ser imposible o difícil, ¿no? Con las luchas, con tentaciones, con pecados, con el mundo, lo que ofrece y todo lo demás. Pero dice Dios que nuestro Dios es todopoderoso, todo lo puede. Dios es omnisciente, ¿no? Dios es omnipresente, está en todo lugar, omnisciente, sabe todas las cosas, todopoderoso, todo lo puede. Y es que en su fuerza, en realidad, en Dios mismo podemos vivir en santidad. Él dice que debemos ser santos como Él es santo, ¿no? En 1 Pedro. Entonces, si Él lo dice, entonces ¿por qué lo podemos vivir? Entonces, por eso, vamos a ver que el capítulo 7, y versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles son sus promesas? ¿No? Que Él es nuestro Padre, ¿no? Que Él va a estar en medio de nosotros, que somos su pueblo, que Él es todopoderoso. Entonces, sus promesas, dice, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación. Y ahí podemos entender lo que es el contexto de lo que viene hablando.
¿Cuál es el propósito de la doctrina, la separación bíblica? De entender que no puedo entonces, unirme en yugo desigual. Entonces, no puedo entonces estar creyendo en Cristo y Belial no puede estar junto a la justicia, la injusticia. Somos templo de Dios, pertenecemos a Dios y cuál es el propósito es que dice nos limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Lo que quiere Dios, en otras palabras, para nuestra vida es santidad. Entonces, versículo 2 dice, admitirnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Pablo está hablando a los Corintios y está explicando, ¿no?, como un padre espiritual. ¿Recuerdan en la primera carta de Corintios? Pablo estaba corrigiendo a los Corintios. Una carta un poco con mucha corrección a los Corintios de lo que no deberían hacer, lo que debían corregir, de los pecados que había en la iglesia y de lo que estaba pasando. No era algo que Pablo, vemos a Pablo con mucha franqueza, con mucha confianza, hablando de un padre a un hijo, y dice, nosotros no hemos a nadie agraviado, no hemos a nadie corrompido, no hemos llevado a nadie a caer en pecado, o no hemos llevado a nadie entonces a hacer algo incorrecto, a nadie hemos engañado, no, porque ellos podrían haber usado la palabra para engañar, como muchos lo hacen. Ellos podrían haber usado la Biblia y la enseñanza para su beneficio, pero ellos dicen, a nadie hemos hecho esto. Entonces, como un padre queriendo lo mejor para sus hijos espirituales, dice el versículo 3, no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. En el capítulo 5, en el capítulo 6, Pablo dice a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 11, dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Dice que Pablo tenía un gran corazón para los hermanos en Corintios. Tenía un gran corazón y cuando está diciendo esto, dice que su boca se ha abierto a ellos, había pasado tiempo con ellos enseñándoles las escrituras, él tenía un corazón para enseñarles, para ayudarles. Entonces Pablo le dice, no estéis estrechos, en el capítulo 6, versículo 12, en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos salos, ensanchados también vosotros. En otras palabras, Pablo está diciendo a los Corintios, así como nosotros tuvimos un corazón para ustedes, para enseñarles, para servirles, ahora animarles a tener un corazón para con los demás. Dice, ensanchados también vosotros. Y cuando Pablo dice, en el capítulo 7, que dice en el versículo 3, antes, dice, no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón. No, está hablando, Pablo dice que tenía en su corazón a ellos para servirles, para ayudarles, para asistirles, pero ahora dice que estáis en su corazón, en nuestro corazón, no solo en el corazón de Pablo, sino que en varios hermanos estaban sirviendo a los Corintios, y entonces ahora dice en plural, nuestro corazón para morir y vivir juntamente. Entonces ellos estaban viviendo y para morir estaban al servicio de los hermanos juntamente con otros para el servicio de otros. Los hermanos, lo que Dios quiere, y vivimos acá como Pablo, como un padre junto con otros, sirviendo a los demás, con un corazón, con un afecto para el servicio, vivir y morir juntamente. Ahora el versículo 4 dice, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. En este pasaje vamos a encontrar varias veces esta palabra, gozo, ¿no? Entonces regocijo, y esto es lo que Pablo dice, tengo mucha franqueza. Pablo tenía mucha confianza de dirigirse a los corintios, sus hijos espirituales y hermanos queridos por él, que les había enseñado, y dice, y estaba glorioso de escuchar los cambios que los corintios estaban haciendo. Entonces recordamos, los corintios estaban en la iglesia con muchos problemas de pecado, con muchas cosas que Pablo estaba corrigiendo a ellos, pero ahora Pablo va a ver a los corintios cambiando, tomando buena decisión. Y dice, tomando decisiones para Dios, tomando decisiones que glorifican a Dios, y eso consuela a Pablo. Dice, me consuela mucho, dice Pablo, y sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Entonces Pablo dice que tenía mucho gozo, y aún en las tribulaciones. Versículo 5 dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos de dentro, temores. Versículo 6, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló por la venida de Tito. Entonces Pablo dice ahora, al Tito, al estar con ellos, Pablo dice que Tito consuela
con su venida, al contar lo que estaba pasando con los corintios. Dice el versículo 6, el versículo 5 dice, porque de cierto, dice, cuando vinimos a Macedonia, perdón, el versículo 6 dice, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Lo que hace Tito es contar a Pablo, a los hermanos, lo que está pasando en la iglesia de Corintios. Y el versículo 7 dice, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado. En cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Pablo estaba tan contento porque Tito comienza a contar a Pablo el cambio que están teniendo los corintios. Y dice que no solamente Pablo se regocijó, sino que también Tito fue consolado, y también entonces cada uno de ellos estaba siendo consolados, y entonces con mucho gozo por ver el cambio de los hermanos en Corintios. Y algo que vemos acá que Pablo habla y dice, haciéndonos saber vuestro afecto. Pablo en esta carta está escribiendo a los corintios nuevamente, la segunda carta, y les habla a los corintios y les dice, Tito me contó lo que ha pasado con ustedes, y dice, Tito me contó, ahora dice, del afecto que ustedes tienen para con Dios. Antes ellos estaban en desobediencia, pero ahora entonces están cambiando con un afecto para los hermanos, para Dios. Dice, vuestro llanto. Cuando alguien decide cambiar, lo que hace entonces hay arrepentimiento, y muchas veces hay llanto. Entonces mejor un momento rojo o que muchos momentos amarillos, o si me acuerdo era al revés, pero lo que quiere decir Pablo es que ahora es el momento de cambiar, ¿no? Para no después, entonces, pero no dejarlo para después. Y entonces el arrepentimiento de ellos los llevó al llanto, a la tristeza. Fueron contristados, vamos a ver que fueron contristados más adelante, y dice el versículo, vuestra solicitud por mí. Ahora querían ver a Pablo, ahora querían entonces seguir aprendiendo. Imagínense, Pablo estaba tan contento, y dice, de manera que me regocijé aún más. Pablo estaba aún más contento. Y lo que vemos, el gozo que trae de creyentes que vienen a Dios, entonces trae, y que obedecen a Dios, trae bendición. Tu obediencia a Dios, tu manera de andar con Dios, es de bendición para vos mismos, delante de Dios, eres agradable a Dios, pero también es bendición a otros creyentes. A medida que estás obedeciendo a Dios, caminas en rectitud, en obediencia, eso va a ser contagioso a otros hermanos que van a también andar en obediencia, pero sobre todo va a traer gozo hacia los otros. A aquellos que están sirviendo en la iglesia va a traer gozo. Lo que lindo es ver a un padre, no sé, ver a sus hijos y obedeciendo, sirviendo. Eso trae mucho gozo a la familia, ¿no? Pero la diferencia, entonces, aquellos padres, aquellos hijos que no obedecen, traen quizás dolores, traen problemas a la familia, pero el gozo viene de la obediencia a nuestro Dios. Y entonces, y eso fue de mucho gozo a Tito. Aquellos hermanos que están sirviendo en este lugar, trae mucho gozo ver hermanos que están obedeciendo, ver hermanos que todos juntos estamos obedeciendo, estamos sirviendo a Dios, pero cuánto más entonces a un Padre, no, nuestro Padre Celestial. Si bien el pastor, pero también tenemos nuestro Padre, sobre todo lo que es nuestro Padre Celestial, y cuánto gozo trae Él nuestra vida de obediencia. Y vamos a ver acá que el versículo 8 dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Entonces Pablo envió la primera carta y le entiende, y le trajo tristeza, porque Pablo fue directamente a ellos a hablarles, a corregirles, como un padre, ¿no? Un padre no ve el error, no ve el pecado en la vida de su hijo y dice, bueno, no lo quiso hacer, no dice eso, no lo corrige. Entonces lo corrige porque necesita corrección. Imagínense un niño, y la Biblia dice, instruya al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. La Biblia habla de la disciplina. Dios dice que al que ama, disciplina. Y hermanos, necesitamos corregir. Entonces, y Dios como Padre corrige. Y Pablo como un Padre espiritual para los creyentes estaba exhortándoles. Y la palabra exhortar habla de animarles. No es poner a alguien contra la pared y decirle lo que ha hecho. No es eso de exhortar. Exhortar es animar a alguien para que Cristo sea el primero en su vida. Queremos que esa persona, animarle, exhortarle, entonces contribuir ayudando para que la persona pueda seguir poniendo a Cristo en su vida. Y cada uno de nosotros necesitamos ser exhortados. Entonces, de ahí entonces, el don de exhortación. Hermanos, cada uno nos estamos animando. Tenemos diferentes dones, pero todos practicamos los dones, ¿no? Pero hay dones que Dios nos ha dado, que podemos ser de bendición y contribución para la iglesia, para nuestra edificación de los hermanos. Y Pablo acá, en el capítulo 7,
en el versículo 8 dice que los contristó, sin duda alguna. Pero vamos a ver versículo 9, dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestro Padre. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces vemos acá que ellos fueron contristados, dice Pablo: me gozo, otra vez, esta palabra, estaba contento de que ellos fueron contristados para arrepentimiento. Entonces, sin duda alguna, Dios trabajando en nuestra vida, ¿no? Y quizás tengamos que corregir cosas, ¿no? En nuestra vida, el pecado, cosas que no agradan a Dios, y sin duda alguna vamos a ser contristados, pero es para arrepentimiento. Entonces, y dice, dice, el ser contristados así, Pablo estaba contento porque han sido contristados según Dios. Entonces, según Dios, ¿no? Al ser contristados, el arrepentimiento, eso produce algo en nuestra vida, pero es para nuestro bien, ¿no? El gozo al final trae gozo, entonces, imagínense entonces ver un cáncer, no sé, o un malestar en una persona, y entonces al hacer la cirugía, sin duda alguna después de eso hay dolor, ¿no? Varios días hay dolor, hay entonces medicamentos, pero después hay alivio total, si es que se puede curar. Y lo mismo pasa con Dios, ¿no? Entonces el arrepentimiento, entonces Dios es un momento que nosotros debemos ser contristados, donde pues, nos lleva al arrepentimiento, es una tristeza según Dios. ¿Por qué? Porque ahora el arrepentimiento es ver el pecado como Dios lo ve. Entonces es un giro completamente. Antes yo creía la salvación por obras, ahora creo por gracia. Antes yo pensaba entonces que vivir para el mundo entonces era agradable, pero ahora entiendo que no, vivir para Dios. Entonces necesitamos ser contristados por medio de la palabra de Dios. No hay otra cosa que va a cambiar nuestra vida que la palabra de Dios. Y eso trae gozo, porque es la tristeza según Dios que produce arrepentimiento. Y constantemente, sin duda alguna, hermano, necesitamos estar quebrantados. Hay un libro que habla de esto y dice que constantemente debemos ser quebrantados. ¿Por qué? Somos pecadores. Nuestros pensamientos, nuestra ira, nuestros enojos, ¿no? La Biblia dice entonces que si nos enojamos, aún quizás no he hecho nada con mi mano, pero sí mi corazón. Una persona para matar a alguien primero lo mató en el corazón. Jesús dijo, entonces, el adulterio. Entonces, el mirar, el pensar, el codiciar en el corazón. Entonces, las intenciones y todo lo que hay en nuestro corazón. Sin duda alguna somos pecadores. Pero la Biblia nos llama a vivir en santidad, vidas agradables a Dios. Constantemente debemos estar viviendo quebrantados delante de Dios, buscando su voluntad. Y por eso necesitamos que Él nos cambie, nos haga ver. Y mientras más conocemos a Dios, más vamos a ver pecado en nuestras vidas. Más vamos a ver pecado, vamos a ser semejantes a Él. Y por eso es que el arrepentimiento, en primer lugar, una persona que no conoce a Dios necesita ser arrepentido y para la salvación. Pero sin duda alguna, hermano, la Biblia en nuestras vidas sigue trayendo arrepentimiento, no para la salvación, pero sí en nuestra vida cotidiana. Necesitamos seguir siendo transformados, porque entonces todavía tenemos a Cristo, pero necesitamos seguir siendo transformados a su imagen. Y por eso dice, los creyentes necesitaban cambiar, y ellos estaban cambiando. Y por eso dice Pablo que estaba gozoso ver a los hermanos viniendo a Dios, cambiando. Y dice el versículo 11, porque de aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros de delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Una vez más vemos, Tito había sido bendecido, había sido confortado por la obediencia a los hermanos de Corintios. Y que Pablo no quería otra cosa que los hermanos entonces tengan un afecto por Dios, no por su palabra. Pablo podría haber dicho, no, quisiera entonces, estoy contento porque Tito nos dijo que están avanzando en sus estudios, están avanzando en su economía, lo cual no es malo, pero si algo que Dios quería, es que Pablo quería y que Dios quiere, es que ellos tenían un afecto por Dios.
Entonces podemos hacer muchas cosas para Dios. Podemos llenar la iglesia en nuestra fuerza, podemos tener mucha riqueza y en muchas cosas, pero no es tanto el hacer, sino el ser. Dios quiere que seamos antes de que hagamos. Entonces Dios quiere, nuestro carácter, nuestra vida es tan importante como lo que hacemos. Pero vemos a Pablo, en Colosenses, por ejemplo, dice que ora por los creyentes en el capítulo 1 para que sean llenos de la palabra y del conocimiento de Dios, porque eso los haría andar dignamente delante de Dios. Entonces lo que necesitamos es Dios en nuestras vidas. Entonces por eso lo importante sigue siendo lo importante. Lo importante es Dios. Dios no nuestra prioridad suprema. Y por eso dice el versículo 14, dice: pues si de algo me he gloriado con el respeto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Versículo 15 dice: y su cariño para con vosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibiste con temor y temblor. Me encanta este pasaje porque Tito tenía un cariño ahora para los hermanos de Corintios, como ellos estaban sirviendo, ahora estaban cambiando, estaban con un deseo, tenían un afecto, tenían entonces un deseo por vivir para Dios, servir a Dios, y dice que Tito se acuerda de ellos. Dice: su cariño era aún abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros. ¿Qué es lo que quiere todo padre de un hijo? Obediencia. ¿Qué es lo que quiere Dios de cada hijo? Obediencia. Sin duda alguna encontramos en Éxodo cuando dice: hijos, obedeced al Señor, vuestro Padre, ¿no? Entonces, sin duda alguna, algunos que somos padres, pero otros no, pero en realidad todos somos hijos de Dios, ¿no? La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Entonces, sin duda alguna, lo que Dios quiere es que todo hijo obedezca a su padre. Dios quiere que obedezcamos a nuestros padres terrenales, sin duda alguna, y trae obediencia, trae bendición a nosotros. Pero Dios quiere sobre todo, sin duda alguna, que obedezcamos a nuestro Padre celestial. Y por eso Tito es el que estaba tan contento, tan gozoso, y se acuerda, dice, de la obediencia. Sin duda alguna, hermano, que otros puedan acordarse de los hermanos de cada uno de nosotros, la obediencia de nosotros, la obediencia hacia Dios. Que al pasar los años, nuestros hijos, nuestros abuelos o aquellos que no existían en nuestra familia se acuerdan: yo me acuerdo de mi papá cómo obedecía a Dios. Yo me acuerdo de mi papá que tenía ciertas circunstancias, pero él decidió obedecer a Dios. De mi abuelo, entonces de mis tíos, y que ellos puedan recordar. Yo me acuerdo del hermano cuando pasaba esto y estaba obedeciendo a Dios. Entonces, hermanos, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es obediencia. Dice: de cómo recibiste con temor y temblor. Ellos habían recibido de una buena manera a Tito. Lo habían entonces recibido, y que hermanos, que podamos entonces ser recordados de esta manera, como que estamos obedeciendo al Señor. Y esto trae gozo. Tu obediencia trae gozo a tu vida, trae gozo a la vida de tus hermanos, tu familia. Sin duda alguna trae gozo a tu pastor, a aquellos que están sirviendo acá. Pero dice el versículo 16: me gozo de que en todo tenga confianza en vosotros. Qué interesante, porque Pablo dice: tengo gozo de ver cómo están cambiando. Tengo gozo de cómo Tito fue entonces confortado y consolado. Ahora tengo gozo de cómo ellos andan en obediencia, pero termina con esto, dice: me gozo de que en todo tengo confianza con vosotros. Pablo todavía tenía una confianza para conversar con ellos. Pablo tenía, dice, con mucha franqueza, podía ir directamente con ellos y conversar. Y ellos entonces tenían mucho afecto. Y dice que anhelaba que Pablo estuviera con ellos. Entonces lo que vemos acá, el gozo que puede traer un hijo a un padre, la obediencia, sin duda alguna. Entonces trae obediencia, entonces trae gozo en nuestra vida cuando obedecemos a Dios. ¿Y qué es obediencia? Obediencia, entonces es lo que vemos es obediencia a la palabra de Dios, ¿no? Entonces cuando hablamos de caminar por fe, la Biblia dice: debemos vivir por fe. No decimos: bueno, mañana voy a aprobar un examen y por fe voy a aprobar. Entonces no es eso fe. Fe es obediencia a su palabra. Cuando vivimos la palabra de Dios, estamos caminando por fe. Entonces, cuando dicen Hebreos que hombres y mujeres, entonces caminaron por fe hicieron esto u otro. Entonces la fe, ellos dicen, porque obedecieron la palabra, porque creyeron a Dios. Hermanos, cuando estamos obedeciendo la palabra día a día, cuando estamos poniéndola en práctica, estamos viviendo por fe. Entonces nuestra obediencia a Dios, lo que dice Dios es su palabra. Por eso lo que dice Dios que no hagamos, no lo hacemos. Lo que dice Dios, hacemos. Lo que ama a Dios, amamos. Lo que Dios no ama, no amamos. Y por eso lo que Dios quiere, obediencia. Pero ¿qué es lo que va a anular nuestra obediencia hacia Dios? Sin duda alguna, es el pecado. Y ellos estaban siendo contristados. Entonces el pecado va a hacer lo posible para alejarnos de Dios.
La Biblia nos acerca a Dios, el pecado nos aleja de la Biblia, de Dios. Más conocemos la Biblia, más conocemos a Dios. Entonces, hermanos, quisiera animarles esta mañana que nuestra obediencia es tan importante, no es tan importante lo que somos. Podemos hacer muchas cosas, pero necesitamos ser antes de hacer. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere como padre? ¿Qué es lo que quiere Pablo como padre hacia ellos? Su obediencia. Y recuerda, dice, se recuerda, no otras cosas se recuerdan, pero se recuerda su obediencia. Entonces, quizás las cosas, se puedan recordar muchas cosas de cada uno de nosotros, pero que se pueda recordar la obediencia hacia Dios, ¿no? El legado que podamos dejar a nuestros hermanos, nuestros familiares, es la obediencia a Dios, que amen a Dios, que amen sus palabras. Entonces esto trae regocijo, hermano. Tu obediencia, sigue obedeciendo, sigue fiel a Dios, esto va a traer obediencia, va a traer gozo a otros. Los que te rodean van a ser entonces bendecidos, también aquellos que sirven acá van a tener entonces gozo y van a ser confortados. Sin duda alguna, Señor, te agradecemos por este tiempo, gracias, Señor, por tu palabra, gracias, Señor, por esta mañana. Te agradecemos, Señor, porque podemos ver la vida de Pablo hacia los hermanos de Corintios, en la primera carta, cómo ellos, Señor, estaban siendo corregidos, Señor, siendo enseñados. Y nosotros necesitamos, Señor, seguir siendo instruidos en tu palabra, seguir siendo cambiados, transformados. Tantas cosas que tenemos que cambiar, Señor, y ayúdanos, Señor. Si hay cosas que necesitamos ser, entonces, Señor, contristados, Señor, para arrepentimiento, Señor, ayúdanos. Y, Señor, te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de nosotros, Señor, y que nos sigas ayudando para obedecerte, que podamos, Señor, ser recordados como los hermanos de Corintios, con mucho cariño, como Tito decía, Señor, por la obediencia. Tenían su solicitud y el deseo de ver a Pablo, de ver, Señor, y de poder entonces ser instruido en la palabra. Señor, también tenía entonces el deseo, Señor, y el amor intenso por ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Señor, ayúdanos a poder, Señor, agradarte, poder ser de bendición, de gozo a otros, Señor. Te pedimos, Señor, que sigas usando, Señor, a cada hermano, también cada familia. Bendice, Señor, también a aquellos que no han podido llegar por diferentes circunstancias. Cuídale, Señor. Te agradecemos por todo. En nombre de Jesús. Amén. Amén.